Hola a todos, en este video tutorial vamos a explicar varios conceptos, todo relacionado con una aplicación jQuery Mobile. Sobre todo nos vamos a centrar en llamada Ajax a un servidor remoto donde tenemos montado una API a la que haremos una consulta para realizar un login. De manera que la API nos devolverá una API key en caso de que se haya realizado bien ese login y en caso contrario pues nos devolverá una respuesta nula. Vamos por parte entonces. En primer lugar, para poder hacer comprobaciones con la aplicación tenemos aquí una API en este dominio api.miguelcr.com, de manera que registrándonos tendríamos un nombre de usuario, en este caso sería el correo electrónico, y una contraseña con la que podremos hacer las pruebas. De acuerdo, entonces en principio, para saber el funcionamiento de la API debemos estar registrados. Yo, por ejemplo, tengo este registro. Y bien, aquí en funciones de la API nos viene indicado que utilizando esta URL con estos datos podemos obtener la autenticación, es decir, el resultado de la autenticación, es decir, si el correo electrónico que yo le he facilitado y la contraseña son correctas y por tanto el login se ha realizado correctamente, o si por el contrario los datos que estoy proporcionando de acceso no se corresponden con los de ningún usuario que están almacenados en la base de datos. Entonces, para poder probar esta llamada podríamos coger esto y utilizando el add-ons de Firefox REST Client pegamos aquí la URL y aquí simplemente tenemos que indicar nuestros datos de acceso. En este caso sería miguelcampos84@hotmail.com. No os preocupéis por la contraseña, que luego la cambiaré. Ahora mismo está en 234. La cambiaré para evitar que alguien utilice esta cuenta. Como veis, la respuesta me devuelve un resultado 200, que es un resultado correcto, un código de respuesta HTTP correcto, es decir, que la llamada se ha llevado a cabo. Y si nos vamos aquí a Response Body, vemos aquí que se me ha devuelto una serie de datos. Por ejemplo, el nombre de la persona registrada, su apellido, y devuelve también, entre otros datos, uno muy importante que es una clave. Una clave que es única y que está asociada a ese usuario. De manera que con esta clave podré hacer futuras llamadas sin necesidad de tener que volver a hacer login, porque el resto de funciones de la API la van a requerir. Por ejemplo, el tema de obtener localizaciones GPS de diferentes usuarios me solicita el que en la llamada le indique esa API key que yo he obtenido en el login. De acuerdo, entonces es importante que tengamos claro este funcionamiento para ver el ejemplo que vamos a ver a continuación. Entonces, vamos a ver cómo hacemos esta llamada. Nosotros la hemos hecho aquí como una prueba de que esto funciona bien, pero debemos aplicarla ahora en nuestro código de la aplicación jQuery Mobile. Nos vamos a nuestro proyecto. Esta sería el HTML de la pantalla de login, que si lo cargamos con nuestra extensión Ripple Emulator, vemos aquí cómo se previsualizaría en el móvil. Y vemos que esto es una pantalla de login. De manera que lo que va a hacer esta pantalla es, con los datos de acceso, va a realizar una llamada al servidor donde tengo montada la API y el servidor me va a dar una respuesta del mismo tipo que la que hemos visto en el REST Client. De manera que si todo ha ido bien, si los datos de acceso son correctos, obtendré esta aquí. Y esa aquí la utilizaré para en todo momento saber que el usuario ha iniciado sesión y que por lo tanto puede seguir haciendo otra serie de llamadas a la API. Bien, ¿cómo aplicamos todo esto? Pues mira, aquí el núcleo central de la petición está en esta función que forma parte de la librería jQuery que tenemos importada en nuestro proyecto y que lo que hace básicamente es lo mismo que hemos hecho en REST Client: indicar una URL, la que nos indica en la API para el tema de la autenticación, indicar que que los datos los vamos a pasar con una llamada application JSON, los datos se van a pasar en este formato
y en concreto la llamada la vamos a hacer con JSON P, que esto es JSON Padding. Esto es necesario dado que la llamada la estamos haciendo entre dos servidores diferentes, en mi caso el localhost, y la llamada está en este otro servidor. La única forma de hacer una llamada entre dos servidores a través de Ajax es mediante este método, JSON-P. Bien, como vemos aquí le estamos pasando los datos de acceso, que son los que tomamos del formulario, con esta función de aquí, .val, estamos diciendo del formulario que tengo en mi HTML, en concreto el email, que lo tenemos por aquí definido, input type email, esto tiene un ID que es email, y para obtener el valor que el usuario ha escrito ahí, hago mediante este selector de ID en la función .val. Lo mismo para la contraseña, este es el ID que yo tengo en el HTML para el campo de contraseña y con el .val obtengo el valor. Y estos datos viajarán en la solicitud a esta URL, igual que lo hacían en la prueba que hemos hecho con el REST Client. Bien, en caso de que todo haya ido correcto, dentro de mi llamada Ajax tengo un bloque de código que es success, de manera que se ejecutará lo que yo tengo aquí dentro. Si la llamada ha ido incorrecta, se ejecutará lo que yo tenga dentro de la función del bloque error. Si todo ha ido correcto, lo que recibiré aquí en esta variable datos será lo que recibía en el REST Client como respuesta, que es toda esta información, todos estos datos en formato JSON. De manera que si yo hago sobre esa variable punto y un nombre de una variable de los datos JSON, obtendré el valor. En concreto, estoy haciendo aquí datos.key, lo que obtendrá será dentro de estos datos el valor de la clave key, que en este caso es todo este código. ¿Y qué hago con eso? Bueno, pues lo que estoy haciendo con este dato que obtengo es almacenarlo en una variable de sesión que se llamará API Key. Una variable de sesión es un dato que se almacena en el navegador y que se conserva mientras yo no lo borre o yo no diga que ese dato debe ser eliminado. Para poder hacer uso de esta función es necesario que importemos la librería JStorage que tenemos aquí importada. Esta librería, la página oficial es jstorage.info y debemos importar un par de ficheros. En primer lugar, el fichero, bueno, aquí tenemos un ejemplo de uso, si vamos hacia abajo, y como vemos, en primer lugar debemos importar el fichero json2.js que se puede obtener de esta URL. A continuación, nosotros ya lo tenemos, la librería jQuery, y después la librería JStorage que podemos descargar de esta página. Lo tenemos en la sección de download, descargaríamos ese último fichero. De aquí, del enlace directo se puede descargar. Entonces, teniendo en cuenta que debemos importar esas tres librerías, la jQuery que nosotros ya la teníamos, JSON2 que me la he descargado de la URL y JStorage que la he descargado de la página oficial. Teniendo en cuenta eso, ya podemos hacer uso de esta función que lo que hace es crear una variable con el valor que yo, con el nombre que yo le dé y con el valor que yo le indique, que en este caso es la API Key que obtengo de haber realizado el login correctamente. Y también, bueno, pues por mostrar algo más que se vea en la interfaz, estoy obteniendo el nombre del usuario. Además, como el login se ha realizado correctamente, lo que tengo que hacer es pasar al usuario de esta página a la siguiente. En mi caso voy a hacer una prueba. Si yo escribo aquí un login correcto, como veis lo que hace es llevarme a otra página, donde además ya ha escrito aquí arriba en el encabezado el nombre del usuario que ha hecho login. ¿Cómo hemos hecho esto? Pues simplemente si se ha realizado bien el login, después de haber almacenado estas variables, lo que hago es que con esta función de jQuery Mobile llevo al usuario a otro HTML donde tengo definida la estructura de la página principal una vez que el usuario inicia sesión. Además le he dado aquí un efecto de transición slide up para que la página haga un efecto como de que sube hacia arriba, la página de login. De manera que con esto se cargará el fichero dashboard.html que la tenemos aquí definida. Y se mostrará, como veis aquí, pues, bueno, un list view,
un encabezado aquí donde tenemos el nombre del usuario, que por defecto tiene este valor y que debemos cambiar. ¿Cómo lo cambiamos? Pues mirad, lo que hacemos es, aquí tenemos definida una función que se lanzará cuando la página dashboard haya sido mostrada. La página dashboard es el ID de un bloque section que tengo en el fichero dashboard.html. ¿Veis que este ID, que hace referencia a una página, la definición de una página jQuery Mobile, este ID, cuando sea cargada esta sección completamente en el navegador, se cargará este código. Es importante, este quizás es un punto complicado porque lo que estamos haciendo es que en el login es donde estamos definiendo esta función. Porque daros cuenta que con esta función de jQuery Mobile lo que he dicho es carga esta otra página. Pero en realidad no, el navegador se mantiene en la misma. Lo que hace el código jQuery Mobile es cambiar el contenido de mi HTML por el que contiene esta página. De manera que cuando se haya cargado completamente este section que tiene el ID Page Dashboard, en ese caso, bueno, yo tengo aquí un alert, lo vamos a quitar. En ese caso lo que voy a hacer es, con el dato que he obtenido del nombre de usuario que ha iniciado login, lo voy a poner en el bloque de código donde debe mostrarse, que es en el header de esta página, en un enlace que tengo arriba con un iconito de usuario. Y aquí es donde yo quiero cargar, pues si inicia sesión un usuario que se llama Miguel, pues quiero que ponga aquí Miguel. O si se llama María, que ponga aquí María. En principio el valor es usuario y lo que voy a hacer es cambiar este valor. ¿Cómo lo cambio? Con la función HTML de jQuery puedo cargar el contenido de este enlace con el texto que yo quiera. ¿Qué texto voy a pasarle? Pues el texto que le paso es el de la variable nombre que almacené cuando hice login. Como veis, aquí estaba haciendo el set de nombre y aquí estoy haciendo el get. De manera que si el usuario se llamaba Miguel, lo que estoy haciendo es que sobre el enlace username, cuyo ID es username, estoy cargando el nombre del usuario. Bien, hasta aquí sería lo que es la pantalla de login. ¿Qué otra comprobación por seguridad hemos hecho en la pantalla de dashboard? Y esto ya sería lo último. Pues hemos hecho la comprobación de que si se carga por algún casual el dashboard.html y no se ha iniciado sesión, que es lo mismo que decir que la API key que yo debería tener almacenada en el navegador es nula, en ese caso mando al usuario automáticamente a la pantalla de login. En otro caso, lo que haré será cargar el nombre del usuario que yo debería tener guardado en la variable nombre. Pues bien, este código no tiene mucho más. Si hacéis las comprobaciones pertinentes con el código que tengo subido en el GitHub y cuyo enlace os dejo junto a este vídeo tutorial, pues comprobaréis que es sencillo y que haciendo las diferentes pruebas con un login correcto, pues podremos ver si el código funciona correctamente. Es importante, como digo, tener un usuario válido en la API registrado para poder hacer las pruebas. Nos vemos en el siguiente vídeo tutorial de jQuery Mobile.